Hola, exotismo. Paul Rost y Lisa Pandora llegan al aeropuerto. El amigo de Paul, Andrew, los lleva hasta allí en su coche. Entran. Paul lleva una bolsa de deportes grande. Lisa lleva dos maletas grandes. Paul le ayuda con las maletas. Son pesadas, pero le hace ver que son ligeras para él. ¿Pesan las maletas, Paul?, pregunta Lisa. En absoluto, responde Paul, y señala con el dedo. Tenemos que ir allí. El personal del control de aduanas y pasaportes conoce a Paul Ross. Por lo tanto, pasan a través de aduanas y control de pasaportes sin inspección. Andrew y el personal le desean buen viaje. Paul y Lisa suben al avión. Unas horas más tarde su avión aterriza. La vista es por todas partes bonita y exótica. Llegan al hotel y se registran. Tienen una terraza con vistas al mar y una gran cama de agua doble, dice un miembro del staff del hotel. ¿Cama doble? Lisa sonríe y mira a Paul. Paul mira por la ventana con vergüenza. Paul, ¿podría por favor comprarme una tarjeta SIM para el proveedor de servicios telefónicos local? Necesito llamar a mi madre urgentemente, pide Lisa. Lo esperaré en la habitación, ¿de acuerdo?, añade. Por supuesto, Lisa, acepta Paul y se dirige a un miembro del staff del hotel. ¿Dónde puedo comprar una tarjeta SIM para el proveedor de servicios telefónicos local?, pregunta. Salga del hotel y gire a la izquierda. Camine hasta el cruce y vuelva a girar a la izquierda. Hay una tienda que se llama exactamente Tarjeta SIM, responde el miembro del staff. Paul va a la tienda y Lisa sube a la habitación del hotel. 15 minutos más tarde, Paul regresa al hotel y sube a la habitación. Sobre la mesa hay una nota. Estoy en la ducha. Saldré enseguida. Paul sonríe y camina hasta la silla. El vestido de Lisa está encima de la silla. Retira el vestido y se sienta. Paul oye el sonido del agua y música en el cuarto de baño. Huele el vestido. Su cabeza empieza a dar vueltas. Es todo tan repentino, piensa Paul. Hace una semana ni siquiera conocí a Lisa, y ahora estoy con ella en este país exótico. Sale a la terraza. Por todas partes hay árboles verdes y flores. Muy por debajo está el mar azul. Paul se siente eufórico con el olor del mar. 10 minutos más tarde regresa a la habitación y va a la puerta del cuarto de baño. Llama a la puerta. Lisa, ¿le falta mucho?, pregunta. No hay respuesta. ¿Está usted bien?, pregunta, y vuelve a llamar. A continuación llama una vez más, fuerte. No hay respuesta. Intenta abrir la puerta, pero está cerrada. Llama al staff del hotel y les pide que vayan a su habitación urgentemente. 1 minuto más tarde los miembros del staff entran y abren la puerta. No hay nadie en el cuarto de baño. Paul mira al staff. Los miembros del staff miran a Paul. Paul busca sus cosas y las de Lisa. Su bolsa de deportes está en el suelo. El equipaje de Lisa ha desaparecido. Solamente su vestido está sobre la silla. Paul ve que los miembros del staff están intentando ocultar sus sonrisas. Sale del hotel y entra en un bar al otro lado de la calle. Se sienta, bebe agua mineral y empieza a reflexionar. Un hombre está sentado a su lado y pone su mano sobre la barra. Paul mira la mano y ve un tatuaje que dice: «No hay tiempo que perder». Paul levanta la vista y ve al ladrón de muebles. «Hola», dice el ladrón. «Oh, el superladrón. ¿Cómo está?», pregunta Paul, mirándolo con sorpresa. «Me llamo Peter Ashur. Escuche, usted es un buen tipo. Quiero ayudarle. No se preocupe por Lisa. Está viajando en bus a otra ciudad», dice. «¿Así que ustedes dos trabajan juntos?», sonríe el detective poco amablemente. «Está llevando las maletas a John Vega, que la está esperando en un hotel», continúa rápidamente el ladrón sin prestar atención a las palabras de Paul. «Ella piensa que hay dinero en las maletas, no sé cuánto,
pero de hecho el dinero está en estas maletas. El ladrón señala con la mano hacia abajo. Paul mira y ve las maletas de Lisa. El ladrón rápidamente continúa. Soborné a los cargadores del aeropuerto e intercambiaron las maletas. Ella tiene exactamente las mismas maletas, pero contienen papeles en lugar de dinero. Sonríe Asher. A veces actúa razonablemente, dice el detective sorprendido. Ahora probablemente desea vivir aquí como millonario, añade. Eso no es importante ahora mismo. ¿Puede ayudarme?, pregunta Peter Asher. ¿Quiere que vuelva a ayudarle a cargar muebles?, pregunta Rost. Mi padre está en la prisión Hal Hutt. No está lejos de aquí. Es un anciano. No quiere morir en la cárcel, pero se quedará allí el resto de sus días si no le ayudo, dice Asher. ¿Por qué está en prisión? ¿También le gusta el olor de los muebles de otras personas?, pregunta Paul. Mi padre no hizo nada malo. Lo condenaron a 20 años de cárcel y solamente envió mensajes con chistes sobre los gobernantes del país, dice Peter Asher. Debería haber adivinado que procede de una familia brillante. ¿Cómo quiere que le ayude?, pregunta Paul Rost. Tengo que encontrar un buen piloto de aviones. Debo sacar a mi padre de este país, dice Asher. ¿A dónde quiere llevar a su padre?, pregunta Paul. Quiero llevarme no solo a mi padre, sino también a otras pocas personas al norte de África esta noche. Puedo manejar un avión, pero por allí hay batallas y yo no tengo experiencia militar. Pero usted es un antiguo piloto militar y puede hacer el trabajo. Le pagaré $200,000. ¿Qué dice?, ofrece Asher. ¿Tengo que llevar un avión al norte de África? ¿Cree que soy tan idiota como usted?, protesta Paul. Sí, dice el hombre, y toma un sorbo de agua. Soborné al personal del aeropuerto local. Quiero que saque a mi padre de aquí en ese avión, y usted puede ganar un montón de dinero, insiste Asher. Sería un completo imbécil si le creyera. Y sería mejor para usted que no volviéramos a vernos, dice Paul Rost. Se levanta y se va. Idiota. Haré yo mismo el trabajo y me quedaré con todo el dinero, grita el hombre. Paul va al hotel y recoge sus cosas. Después hace una llamada telefónica. Hola, Paul. ¿Qué tal las vacaciones?, dice Andrew al otro lado de la línea. Mucho más emocionantes de lo que te imaginas, responde Paul. No pareces emocionado, nota su amigo. Quizás tiene algo que ver con el reciente robo al banco. ¿Todavía no lo sabes? Ocurrió la noche antes de que te fueras. John Vega desapareció junto con $4 millones del banco. Lisa Pandora y John Vega robaron ese dinero. Ambos están aquí, pero no sé dónde. En cualquier caso, el dinero robado estaba en las maletas que ayudé a Lisa Pandora a llevar. También tengo alguna información sobre el norte de África. Un avión volará ilegalmente de aquí al norte de África. Llevará varias personas a bordo. Quizás soldados o mafiosos. Y también habrá 2 idiotas de nuestro país. Informa de esto a las autoridades. Si necesitas más información, intentaré descubrirla, dice Paul. Es una pena que tus vacaciones hayan terminado tan rápidamente. Te llamaré pronto. Ya nos veremos, y no estés triste, dice Andrew. Estoy bien, hasta pronto, concluye Paul. Llama un taxi y va al aeropuerto. Repaso de nuevo vocabulario. 1. ¿Hoy es miércoles o jueves? Hoy es miércoles. ¿Sabes qué hora es? Lo comprobaré en mi teléfono. Exactamente las 3. Gracias. En cualquier caso, ¿está seco o lloviendo fuera? Está lloviendo, pero no hace frío. 2. ¿Sabes que el aeropuerto está cerrado por la niebla? ¿De veras? ¿Y los aviones no vuelan? Por supuesto que no vuelan. La niebla es tan espesa que hasta los pájaros caminan. 3. Uno de nuestros antiguos clientes quiere reunirse con usted, señor director. ¿Qué quiere?
Dice que tiene una sorpresa para usted. ¿Es una sorpresa buena o mala? Viendo su cara, yo diría que probablemente no es buena. ¿Cuánto tiempo queda hasta que acabe el día? 20 minutos, señor director. De acuerdo, me voy. ¿A dónde va, señor director? La puerta está por allí. Hoy es mejor que salga por la ventana. Después de todo, estamos en la planta baja. 4. ¡Qué brisa de mar más agradable! Sí, y la vista del mar también es muy bonita. De acuerdo, suficiente. Es hora de recoger y cargar las cajas. ¿Qué cree, señor director? ¿La oficina de aduanas no adivinó que estamos embarcando estas cajas ilegalmente? Por supuesto que lo adivinó. ¿Qué hacemos ahora? Eso es un gran problema para nosotros. No se preocupe, lo soborné. Señor director, vinieron los otros oficiales de aduanas. ¿Para qué? También quieren que lo soborne. Déles dinero. De acuerdo, lo haré. ¡Qué país más agradable! Aquí todos están eufóricos y tienen buen apetito. 5. ¿Quién es tu proveedor de servicios de telefonía móvil? No lo sé. ¿Y qué tipo de teléfono móvil tienes? No lo sé. ¿Tiene tu móvil una tarjeta SIM o dos? ¿Por qué lo preguntas? Simplemente me interesa. Pues a mí no me interesa.